El proyecto de ley de castración química para violadores ha generado diferentes opiniones a nivel nacional. Según el psicólogo David Ucañán, esta medida puede ser un arma de doble filo. Quizás es una de las leyes un poco más apropiadas para nuestra época, porque antes se pensaba en literalmente castrarlos y obviamente que eso causaría también un desorden en cuanto a la persona, en cuanto a sus hormonas, porque hay que recordar que cada parte del cuerpo cumple una función. Entonces se recomienda eso y bueno, en parte es muy saludable presentar ese tipo de proyecto de ley. Obviamente que para que llegue a ese punto de castración química, no sé cómo será la ley, tiene que haber muchos fundamentos probatorios de que esa sea la persona que haya hecho ese tipo de acto, ¿verdad? Porque a veces hay gente que a veces se lo difama, me violó y todo lo demás, y al final lo castran y al final nunca fue. Incluso, por ejemplo, no tuvo la oportunidad de tener hijos y qué sé yo, y lo puede dañar a futuro. Por un lado, los productos químicos pueden inhibir el líbido del agresor sexual, disminuyendo los casos de violaciones, para lo cual se necesita apoyo especializado de diferentes áreas. Es un método que hoy en día se está utilizando en países de primer mundo como Estados Unidos. Consiste en reducción de la libido y reducción de la testosterona por sí, y en ese caso también produce también que las personas, en el caso de los hombres, se vuelvan infértiles. La castración química es producto de inyecciones que se aplican en una dosis determinada por un médico, legalizado obviamente por el Estado. De esa manera se le aplica y se le reduce la libido o el deseo de querer copular o querer violar a una persona. De hecho que ayuda bastante, en un buen porcentaje ayuda bastante. Por otro lado, se corre el riesgo que el violador cometa actos en contra de la libertad sexual con objetos, tal y como se ha registrado en otros países. Hay casos que había estudiado de gente que le habían hecho este tipo de castración química o también o el castrarlo literalmente. Más adelante ellos, a pesar de todo, de no tener eso, obviamente lo que más le llama la atención a un violador es el disfrutar del sufrimiento del otro. Es por ello que hubo un caso específico que había leído de que le habían practicado eso y él salió en libertad y lo que hizo es agarrar un palo de escoba y violó a una niña. Más que todo por la satisfacción de ver el sufrimiento. Yo pienso que eso debería ir acompañado también con terapias psicológicas, o sea, algo complementario. O sea, estamos hablando de lo físico y también de lo mental, porque si nos atacamos solamente lo físico, dejaríamos de lado también lo mental, y si atacamos solamente lo mental, también dejaríamos de lado también lo físico. En esa parte, si se trabaja con ambos aspectos, funcionaría mucho. Se recomienda eso, que se trabaje también con la castración química y con las terapias psicológicas, que ayudaría mucho en esas personas. Para el especialista, los violadores son personas con problemas mentales que buscan y disfrutan el sufrimiento de sus víctimas. El hecho de tener ese tipo de parafilias o de desórdenes sexuales en cuanto a los tantos menores o adultos, porque también hay violadores menores de edad, es producto más que todo del aprendizaje o de un trastorno, como bien dicho, mentalmente, que lo que le atrae al violador es que grite, que sufre. Al no encontrar eso, le baja la libido, deja esas emociones y en muchos de los casos incluso se llegan a ir, ya no les terminan violando por el hecho de las reacciones. ¿Los problemas de distorsiones o alteraciones mentales respecto a los violadores, sí hay posibilidad de que con terapia psicológica se pueda de repente mejorar o esta persona deje de ser violador? Es un trabajo multidisciplinario, ¿eh? Es un trabajo que a veces toman el caso de que a veces atienden con el psiquiatra, el psicólogo, y en el caso ese tipo de métodos que quiere plantear el congresista. Si es que es algo con un seguimiento apropiado, bien elaborado, me imagino que es probable que sí funcione. Las probabilidades aumentarían cuando hay algo multidisciplinario en ese aspecto. Sobre el tratamiento para las víctimas de violación, el psicólogo recomendó realizar la denuncia y acudir a buscar ayuda de los especialistas. Animo a la población de que si tienen casos así, ellos pueden venir y hablar directamente si es que tienen miedo que hablar conmigo, pero el caso lo llevaría el abogado, que es el gerente acá del área, el doctor Jaime Escoy. Él llevaría ese tipo de casos y lo derivaría a la entidad correspondiente, por ejemplo en el caso Centro de Emergencia Mujer, o llamar directamente a la línea 100. En el caso de personas que son niños, por ejemplo, si me están viendo niños o adolescentes, les recomiendo mucho que utilicen la línea 100. La línea 100 es una línea gratuita donde puede llamar de un teléfono público o cualquier otro medio, aunque no tengas crédito, la línea 100, y es anónima, te atienden especialistas, y de esa manera uno puede denunciar, por ejemplo, que ha sido víctima de una violación, y en menos de 48 horas están en su casa un equipo de especialistas para ver si es que eso es real o no.
Incluso uno, si es que de repente se enteró que violaron a un familiar o alguien, puede ser denuncia anónima también, para que a veces dicen van a tener represalias contra mí, entonces hago una denuncia anónima. Entonces no tengan miedo de denunciar ese tipo de cosas, de violaciones. Obviamente a veces suceden casos que uno dice soy violación y dice, tienen que denunciarlo ustedes, o por ejemplo si son mayores de edad, porque en el caso de menores de edad se puede actuar de oficio. En el caso de mayores de edad, ellos tienen que denunciarlo, tomar la iniciativa y venir y denunciar ese tipo de casos. Como les recomiendo que tomen esas ganas de poder, la valentía, el carácter, porque esas personas que quizás le hicieron daño a ustedes, le pueden estar haciendo daño a otras personas, otros niños, otras mujeres. Y hay que prevenir que esto siga creciendo como una epidemia. Doctor, ¿y el tratamiento de las víctimas cómo se desarrolla? No es algo de la noche a la mañana, es por lo menos un año, más de un año ese tipo de terapias, porque es un seguimiento constante para ver las secuelas, cómo reacciona, incluso después de un tiempo y después de unos años también hacer seguimiento para tratar de en lo más mejor posible, como mejor dicho, de que se reduzca ese tipo de circunstancias. ¿Qué quiere decir?